y lo llevó allí. Entonces, le empezó a decir, cuando empezaron a hablar en ese almuerzo, que él entendía su valor y le hizo como una redirección contextual. Y a esa maniobra, pero si tú estás regalando un regalo y no es parte de un juego, yo espero que tú no esperes que alguien te devuelva el regalo, porque entonces es un regalo condicionado. ¿A qué? Y a mí no me gusta sentir que nada está condicionándome. Entonces, para alcanzar la reciprocidad, yo creo que tienes que considerar de qué modo tú puedes satisfacer de forma inmediata alguna necesidad de tu contraparte o cómo puedes mitigar un poco esas molestias de algún aspecto que le inquiete. Este tema a mí me apasiona porque en mi interés de hacer este camino de proletario a empresario, porque en realidad ese es el camino que yo hice. Nací en un país donde era proletario. El gobierno te lo daba todo. Nadie era dueño de nada, ni siquiera de su propia mente, ideología y tiempo. Y tenías que vivir por un guión de un señor y un comité central de un partido comunista. O sea, de proletario a empresario, hay un entrenamiento para todo cubano y para toda persona que ha pasado de esos dos extremos, que realmente necesita el entender cómo uno trabaja desde su libertad y fomenta la creación en equipo. Y en este masterclass yo quiero compartir un método que es el método llamado el de las 3 R's, 3R, ¿verdad? Ahí está, y que tiene 3 pasos: redirección, reciprocidad y racionalidad. Y obviamente las vamos a utilizar para convertir eficaz y efectivamente tus adversarios en tus aliados. ¿Estamos entusiasmados con eso? ¿Entusiasmados? Hacer de nuestros adversarios aliados siempre que sea posible. Vuelvo y digo, no solo depende de ti, pero tú lo vas a lograr porque quieres unificar equipo, quieres crear entendimiento. Eso es lo que hace un buen líder. Un buen político, cuando gana la silla, no debe ser el presidente solo del bando que votó por él o por ella. Un buen presidente tiene que ganarse al bando contrario, que es la oposición. No lo va a lograr 100%, pero si se lo propone, va a poder enamorar a muchos que a lo mejor no votaron por él o por ella. Ese es un caso específico de cómo aplicar esto, ¿no? Entonces, si ejecutamos correctamente cada paso, vamos a hacer un nuevo tejido conectivo dentro de la organización del equipo y va a aumentar tu capacidad para intercambiar conocimiento, catalizar nuevas ideas e incluso esto no funciona para las familias y esto no funciona también en ambientes como el que se enfrentó este chico, John Clendenin, cuando llegó a Xerox, era muy joven y tenía toda esa disrupción de un equipo que se sentía con seniority porque eran más veteranos. Ahora, para alcanzar estas 3 R, hay 2 palabras clave: emociones y confianza. ¿Por qué? Porque gran parte de los esfuerzos bien intencionados que tratan de revertir las rivalidades fracasan en gran medida porque la confianza funciona de una forma muy compleja en las relaciones humanas. Y las investigaciones lo que muestran es que la confianza se basa tanto en la razón, o sea, la mente analítica, como en las emociones. Y aquí hay que juntar corazón. Por eso yo le digo a las personas, bueno, eso que me dices de que en los negocios no hay corazón, discúlpame. Cal Enterprises es una empresa con corazón. El Influencer Circle es una empresa con corazón, porque no lo manejamos todo únicamente desde la mente y la lógica. Hay emociones. Y para crear confianza está demostrado que hay razón y hay emoción. Fíjate que si nos dirigimos negativamente hacia una persona, normalmente porque percibimos alguna amenaza relacionada con ella, la razón se va a modificar para coincidir con esos sentimientos negativos. Y por eso las enemistades pueden llevar la confianza a un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque los nuevos hechos, los argumentos, mira, no importa lo creíble o lógico que sean, se pueden ver simplemente como unas estratagemas que persiguen engañarte. Y este efecto no es solo psicológico, lo interesante es que también es a nivel de cuerpo, es fisiológico. Por ejemplo, cuando sentimos emociones negativas, la sangre, ¿qué pasa en el cerebro? Miren qué interesante. Si tú sientes una emoción negativa, la sangre se retira del área pensante del cerebro, que es la corteza cerebral. ¿Y a dónde va? A irrigar las partes más antiguas y menos susceptibles a obedecer nuestra voluntad. Estamos hablando del cerebro
reptiliano, tallo reptiliano. O sea, le quitan la sangre a tu ser consciente para darle sangre al monstruo que habita en ti, a la bestia que habita en ti, que lo tenemos todos, que es ese tallo reptiliano. ¿Y qué hace esto? Y es un proceso fisiológico, por eso tenemos que respirar nuestras decisiones. Porque si yo medito mis decisiones y las respiro, este proceso lo aborto y mantengo irrigación de sangre a mi cerebro más inteligente, que es la corteza prefrontal. Pero cuando yo entro en pánico, en miedo y en reactividad, el cuerpo dice, esto es debido a muerte. Quítale a ese cerebro pensante la información, esta persona se tiene que defender como gato boca arriba, por lo tanto activemos su cerebro reptiliano. Y eso paraliza el proceso de nueva información. Entonces, la mayoría de los líderes que deciden revertir una rivalidad recurren comprensiblemente a la razón y buscan incentivos para lograr establecer una conversación que restablezca una colaboración fiable. Pero en estas situaciones, el cerebro emocional debe manejarse antes. ¿Para qué? Para que los adversarios puedan entender la evidencia y sean receptivos a la persuasión. ¿Cómo lo haría, por ejemplo, un padre o una madre con sus hijos cuando perciben la rivalidad? O entre hermanos. ¿Tú te tratas de hablar o te dejas llevar por la reacción? Y eso es interesante porque hasta entre hermanos hay rivalidades. Yo he visto hermanos y no por la herencia, y eso es otra cosa ya que es demasiado común, burda y baja. Las rencillas familiares por la herencia que reciben de las empresas y las cosas. Lo acabo de ver en otra familia más que me ha tocado muy de cerca. Entonces, no, estoy hablando incluso de rivalidades sentimentales, los famosos celos profesionales en los equipos y las organizaciones. Me estoy refiriendo a ese tipo de rivalidad, donde tú puedes convertir de manera inteligente a tu adversario en aliado. Y vamos a verlo con estas 3 R's de las que estamos hablando. Ahora, regresando a la historia de la anécdota inicial, cuando John Clendenin, cuando él miró a este otro señor, el veterano, Tom Gunning, en Xerox, él inmediatamente vislumbró las bases de una sólida asociación, mucho mejor que una relación superficial entre subordinado y superior. Entonces, imagínense que Gunning ya tenía más de 20 años de conocimiento en la organización y también técnico, y tenía contactos en toda la compañía, y este acababa de llegar y era su jefe. Pero lo que Gunning no tenía es que no tenía habilidades de liderazgo y no tenía visión, que sí la tenían Clendenin. Entonces, él era un experto en gestión, pero él necesitaba la experiencia y las conexiones de Gunning para navegar con éxito en esta nueva empresa. Entonces, claro, por desgracia, las emociones de Gunning se interponían en el camino. ¿Y qué hizo Clendenin? Bueno, pues él necesitaba emplear las 3 R. Y aquí es donde vamos al número 1, que es redirección. Ahí lo tenemos. ¿Qué cosa es redireccionar? Este paso número 1 consiste en ahí mismo, redirigir, redireccionar las emociones negativas de tu oponente para desviarlas de ti, apartarlas de ti. Clendenin decidió, ¿qué hizo? No le mandó un email, no le mandó un WhatsApp. Bueno, esto hace unos años ya, quizás todavía no estaba WhatsApp. Él pidió una reunión cara a cara con Gunning, pero no en su oficina, que muchas veces lo hemos hablado cuando hablamos de comunicación, que yo les hablo del contexto en Cal Speaking Academy. El contexto influye mucho en el resultado que tú quieres tener en una conversación. Yo hay veces que he tenido conversaciones con Jack aquí en el Cala Center y le digo, Jack, vamos a caminar. Hay muchas veces que con Mario, nuestro director financiero, le digo, Mario, sal de la oficina, vamos a caminar el jardín. Ven, aunque sea en la sombra, se hace mucho sol, ¿verdad? Entonces, él lo sacó de la oficina, porque eso a su antagonista solo le recordaría el ascenso que había perdido. Imagínate que tú lo estás llevando a la oficina que él cree merecer, porque este señor quería ese puesto. Entonces, la oficina no es el lugar ideal para tener una conversación donde tú a tu adversario lo conviertes en aliado. Muchos jefes quieren resolver una disputa y lo hacen llamando a la persona y sentándola del lado allá de su escritorio. Eso no resuelve fácilmente una disputa. Por lo mínimo, sal tú detrás de tu escritorio y ponte en la otra silla frente a frente de la persona con la que quieres resolver la disputa, porque eso ya te quita de tu puesto de autoridad y te hace mucho más uno a uno. Si es que de verdad tenemos la intención
de resolver el conflicto. Entonces, ¿qué hizo Clendenin? Él, en cambio, se enteró de dónde le gustaba comer, a Gunning. Fíjense qué interesante, buscó dónde le gustaba comer y lo llevó allí. Entonces, le empezó a decir, cuando empezaron a hablar en ese almuerzo, que él entendía su valor y le hizo como una redirección contextual. Y a esa maniobra, porque realmente fue una maniobra, siguió una declaración directa diciéndole a Gunning que era una tercera parte fuera del control de ellos dos, la causa de la situación que los estaba, digamos, poniendo en contrapunteo. Él le dijo, no te he puesto yo en esta situación. Xerox nos ha puesto a ambos en esta situación. Yo no decidí darme mi puesto. Yo no decidí quitarte a ti tu opción. Xerox nos ha puesto a ambos en esta posición. Y fíjense que cuando muchos líderes supieron de esta historia, se burlaban porque estaban convencidos de que las acciones de Clendenin eran demasiado transparentes. Pero yo creo que no, porque fíjense qué buena técnica. Alguien ha aspirado a tu puesto, te lo han dado a ti. Qué buena solución llamar a esa persona y decirle, oye, pero ¿qué está pasando entre nosotros? Este problema no soy yo. Yo no soy la causa de tu problema. Yo no me di el puesto a mí mismo. A mí me otorgaron el puesto. Entonces, la redirección no tiene por qué ser oculta. Por ejemplo, en las actuaciones de magia, los magos y nosotros que somos los que estamos viendo al mago, nosotros sabemos que nuestra atención está siendo manipulada y desviada por el mago. Pero eso no afecta la aceptación de que yo disfrute el acto y que disfrute la técnica del mago. Yo sé lo que está pasando. Ahora, yo me hago el que no me doy cuenta, porque yo quiero disfrutar la magia. Y otras interacciones personales funcionan de manera similar. Por ejemplo, nosotros aceptamos los cumplidos incluso cuando los reconocemos como tales. Otra táctica de desvío frecuente es iniciar una conversación sobre las cosas que tu oponente y tú tienen en común. Y esto yo sí lo he visto muchas veces, ¿verdad? O de forma casual, reformular una situación tensa, una iniciativa, un colaborador o un acontecimiento en específico bajo una luz más favorable. Y yo sé que esto suena obvio, pero esa redirección va a apartar las emociones negativas lejos de ti y va a sentar las bases para dirigirte al paso 2, que es la reciprocidad. Y este es el principio esencial, es dar antes de pedir. Fíjense que nosotros lo hacemos continuamente cuando, por ejemplo, ahora en México estamos lanzando Universidad Hispana de Mentores, que ya les contaremos a los del Círculo, porque la verdad que me parece un proyecto increíble para los líderes del Círculo que quieran ir un poco más allá en el tema de formarse como mentores con una metodología muy académicamente rigurosa con nuestros partners en Colombia de clase, Universidad Clase y el Grupo Cala. Entonces, pero ahora en México, nosotros le vamos a pedir a las personas que quieran y están interesadas en ese proyecto registrarse con la palabra mentor y reciben un regalo. El regalo es una infografía, es contenido que añade valor sobre la importancia de la mentoría. Luego que reciben ese regalo, es que les invitamos a registrarse en esa base de datos si quieren ser considerados para el programa de mentoría. Pero siempre es dar antes de pedir. Y para deshacer un vínculo negativo, hay que empezar por renunciar a algo de valor, en lugar de pedir un intercambio justo. Algo bien bonito sucedió en este último diplomado, no se me había ocurrido antes, y vino en la meditación del tercer día, y fue pedirle a las personas que algo que trajeran consigo y que tuviera un valor emocional para ellos, tuvieran el desprendimiento de regalar. Y fue algo mágico en el satsang del tercer día, incluyéndome, que la única joyita que yo tenía, que la compré en Tailandia, de una crucecita con unas perlas de lapislázuli y una cosita que era el infinito de abundancia, cuando hubo un gesto tan amable de Nicola, de Ecuador, que le regaló su crucifijo a una señora que él entendía que le hacía falta, pues yo me quité el mío y yo no pensé que iba a darme eso, pero es que me nació desde el corazón darle eso que para mí también era un amuleto de protección. Entonces, eso es lo que nosotros estamos hablando aquí. No es pedir un intercambio. Yo siempre le digo a las personas, ¿por qué tú te sientes en deber de devolver un regalo? Yo nunca he tenido ese sentimiento.
de que si alguien te da un regalo, yo tengo que ir a una tienda a comprar uno para devolverlo. Porque a mí yo asumo que quien me da un regalo me lo está dando porque quiere darme un regalo y no porque está esperando uno a cambio. Entonces estaré yo mal, pero así es como yo lo veo. Otra cosa diferente es cuando tú dices a un equipo, traigan todos un regalo, que hay un intercambio de regalos. Y queremos que el intercambio sea justo, como el juego del elefante blanco, que se roban los regalos y es divertidísimo. Y uno, como quiere que sea un intercambio justo en el juego, uno dice que los regalos sean entre 30 y 50 dólares de valor para que no haya una equidad de que uno regala un televisor y el otro una caja de fósforo. Pero si tú estás regalando un regalo y no es parte de un juego, yo espero que tú no esperes que alguien te devuelva el regalo, porque entonces es un regalo condicionado. ¿A qué? Y a mí no me gusta sentir que nada está condicionándome a yo tener que devolver algo. Porque cuando doy un regalo, lo doy sin esperar que nadie me devuelva nada, porque me gusta dar ese regalo. Y por eso la verdad que Christmas me desespera, soy honesto, Christmas me desespera, la Navidad me desespera, porque se ha convertido en eso. Y a mí particularmente me parece que, no sé, desvirtúa un poco el espíritu. Ahora, si das e inmediatamente pides algo a cambio, no estableces una relación. Estás haciendo una transacción. Entonces, cuando se hace correctamente, la reciprocidad es como bombear agua, porque ustedes saben que antiguamente bombear agua requería mucho esfuerzo. De hecho, todavía hay bombas antiguas que a mí me gustan. Uno tiene que darle y sale un chorrito y darle y sale un chorrito del pozo, porque tenías que mover la palanca una y otra vez consiguiendo completar el vacío en la tubería y que el agua comenzara a fluir. Pero si antes echabas un pequeño cubo de agua, el vacío se eliminaba rápidamente, consiguiendo que entonces el agua fluyera con menos esfuerzo. Eso es la reciprocidad. Y la reciprocidad con un rival funciona de la misma manera. Entonces hay que reflexionar cuidadosamente sobre lo que tú vas a ofrecer. Lo ideal es elegir algo que requiera poco esfuerzo a la otra parte cuando quiera corresponder, ¿ves? Si es que te va a corresponder. ¿Qué hizo Clendening? Volviendo al ejemplo que yo les dije que es la columna vertebral como caso de estudio de esta clase. Clendening pasó de la redirección a la reciprocidad en la comida, porque él prometió al señor, a Gunning, que apoyaría su desarrollo de liderazgo y su futuro progreso en Xerox. ¿Ves? No le dieron el puesto que él quería, pero ahora este es su jefe. Y su jefe le está haciendo recíproco y le está dando y diciendo, por favor, créame, yo voy a estar aquí para apoyar su promoción, ser un instrumento de su liderazgo y su progreso en Xerox, porque usted lo merece. Pero Clendening supuso que las simples promesas de futuras recompensas no bastarían para que el otro señor empezara a colaborar. Así que le ofreció a Gunning algo concreto. ¿Y qué le ofreció? Le dijo, te voy a ofrecer la oportunidad de asistir a reuniones de nivel ejecutivo. ¿Ves? Es algo concreto. Este señor dijo, wow, yo no gané el puesto, pero este señor me está dando el insight de yo participar en reuniones a nivel ejecutivo. O sea, prácticamente está haciéndome servicio de mentoría. Y esto era de un valor inmediato, no es un beneficio lejano y como que ambiguo o difuso. Entonces, Gunning inmediatamente podría ganar visibilidad, credibilidad y conexiones. Y el acuerdo también aseguró la reciprocidad. ¿Por qué? Porque la presencia de Gunning en las reuniones aportó a Clendening experiencia técnica y un conocimiento organizacional, a la vez que obtenía puntos muy favorables en su reputación con los contactos de Gunning. ¿Entendieron aquí cómo hubo reciprocidad, no? Y así, la oferta de Clendening creó la forma más pura de reciprocidad, porque si Gunning asistía a estas reuniones, él nunca tendría que pedir explícitamente algo a cambio, que es lo que le llaman el qui pro quo, ¿no? Que es algo a cambio de algo, algo a cambio de algo. Entonces, para alcanzar la reciprocidad, yo creo que tienes que considerar de qué modo tú puedes satisfacer de forma inmediata alguna necesidad de tu contraparte o cómo puedes mitigar un poco esas molestias de algún aspecto que le inquiete. Y eso sí, hay que mantener altura. Hay que mantener altura en los objetivos de la negociación y averigua cómo asegurar que tu contraparte te corresponda sin que se sienta presionado o presionada. Ahora,
Igualmente, por ejemplo, un hermano, no sé, en el caso de las familias, un hermano que ayuda a otro hermano a terminar un proyecto en la universidad o que dedica horas extras a concluir una tarea difícil de casa para sus padres, no solo se ayuda a sí mismo, sino que está creando un ambiente de cooperación y empatía. Y en este caso, la ayuda adecuada antes de pedir algo a cambio, sienta esas bases de reciprocidad con otros. Y ahí el aporte, pues, reconstruye una relación que podría ser antagonista. La tercera de las R's, de las 3 R, que es el tercer paso, en este caso es racionalidad, pero entendamos a qué se refiere esto de racionalidad, porque establece las expectativas de la relación que has iniciado en los pasos anteriores para que tus esfuerzos no parezcan deshonestos o una concesión sin sentido. Entonces, por ejemplo, ¿qué habría pasado en el caso de Clendenin, Xerox, durante la comida con su compañero, con Gunning, si no se hubiera tratado el tema de cómo quería trabajar con él en el futuro? ¿Ves? Gunning podría haber hecho suposiciones sobre las intenciones de su nuevo jefe y habría mantenido su antagonismo. Pero como él fue claro y transparente, entonces eso ya dejaba claro que él veía a Gunning como un socio valioso, como un instrumento con su conocimiento, con su expertise, aunque no indispensable. Porque claramente Clendenin no le estaba pidiendo a Gunning un favor específico a cambio de que él le había concedido en el paso 2 de la reciprocidad el asistir a las reuniones ejecutivas. Él simplemente le decía que le gustaría que se convirtiera en un aliado. Ahora, si su oponente está preocupado por ver cómo actúas, su malestar emocional puede también socavar la confianza que hayas logrado establecer y eso va a generar rivalidad. Y fíjense que vamos a la próxima lámina porque es muy interesante entender que las rivalidades no ocurren de forma aislada. A veces son fortuitas, a veces. Pero la mayoría de las veces hay unas causas que podemos como que generalizar. 3 causas. La primera es una falta de conciencia individual. La segunda, ausencia de inteligencia emocional. Recordemos que muchos de nosotros fuimos instruidos intelectualmente, pero no alfabetizados emocionalmente hablando. Y la tercera es una mala gestión del ego. Por favor, mala gestión del ego. Yo digo, wow, imagínense, como yo se lo decía al Banco Popular en República Dominicana, que además todo el mundo se rió porque yo no sabía si tenían o no esta política. Y la gente se rió porque el banco la tiene. Y yo les dije, ¿desde dónde tú lideras cuando tú dices que en esta empresa quien se va no regresa? Y hay muchas empresas que tienen eso, no recontratación. Y yo digo, ¿desde dónde tú estás liderando si esa es tu política? Yo creo que se lidera desde el ego, desde una mala gestión del ego. Y ahí todo el mundo se rió. Porque resulta que el banco que me estaba pagando por yo hablar de tema de trabajo en equipo tiene esa política. Y yo le dije a la vicepresidenta de Recursos Humanos, discúlpeme, yo no sabía que el banco tiene esto, pero desde mi punto de vista, y estoy aquí para decir mi punto de vista, es décadas atrás, cuando el mundo corporativo era tan arrogante y tan prepotente y todo era una competencia tan feroz y es un estilo arcaico de liderazgo. Porque si una persona con integridad, sin hacerle daño a la empresa, sin violar contratos de confidencialidad, sin robarse talentos y sin robarse ideas para un competidor, decide hacer una pausa y salirse de la empresa por los motivos personales que sea, ¿cómo tú vas a tener la arrogancia de decir no hay recontratación, quien aquí se va no regresa? Y hay muchas empresas que lo tienen. Y eso es mala gestión del ego, porque hay mucha gente que lidera también con ego. Y el ego lo tenemos todos los seres humanos, a ninguno se nos escapa. Es un trabajo que hacemos todos. Entonces, aunque pongas en práctica sin problemas la técnica de las 3 R, su trabajo no necesariamente ha acabado, porque esto ocurre porque hay a menudo, muy a menudo, una relación que involucra a más de 2 individuos. Y todos conocemos a personas que realmente tratan de obtener ventaja del antagonismo con otros. Entonces, hay quien incluso podría ver una asociación floreciente con envidia. Hay otros que ven una asociación floreciente con temor, lo que va a provocar nuevas emociones negativas
Y recordemos, las emociones negativas producen rivalidades. Miren, yo les soy honesto. Si hay algo que yo considero que es una victoria personal y que yo no sabía si iba a ser posible de lograrlo, fue desterrar la envidia malsana que yo sentí desde mis años de infancia hasta alrededor de, yo diría, los 30 años más o menos. Y yo sabía que la envidia era un sentimiento que me corroía el alma, que me hacía mal, pero la sentía. Si tú sientes envidia por alguien, tú piensas que tú vas a querer colaborar con ese alguien. Obvio que no, porque la envidia como sentimiento negativo crea una rivalidad. Crea una rivalidad. Y la envidia es inseguridad. Entonces, es un proceso complejo el transformar envidia por admiración, donde tú puedas estudiar el éxito ajeno, tomar pistas de por qué funcionó y ver qué se aplica a la construcción de tu éxito propio y qué no aplica. Y es un proceso que realmente lo tenemos que hacer si queremos vivir en paz y en humildad. Porque si no, el ego te compara con todos los demás y tú no vas a liderar desde el alma, vas a liderar desde el ego. Y la verdad que el tema de las rivalidades ocurre, como decía un programa de televisión, hasta en las mejores familias. Yo no sé si ustedes han visto la serie de HBO que se llama Succession. Esa serie, que es una serie familiar, es interesante con ese proceso, ¿no? Para verla. Y volviendo a la anécdota, que es la columna vertebral de toda esta clase, ahí está la foto de la serie de HBO. Es muy buena. Y ahora HBO sacó La Casa del Dragón, que es Juego de Tronos, pero creo que es no una secuela, sino algo que sucedió antes del Juego de Tronos que ya vimos. Así que tengo que volver a pagar a HBO. Muy bien. Entonces, volviendo a la anécdota, puedes abordar este tema o este problema, digamos, como lo hizo John Clendening, que fue presentando su trabajo como beneficioso, no solo para ti, sino también para tu adversario y para toda la organización, a modo de que el fin de la rivalidad represente un beneficio para todos. Y fíjense que cuando Clendening llevó a este señor, al veterano, a Gunning, a las reuniones ejecutivas, él dejó claro que iba a ser un ejemplo de una nueva era en ceros, en la que los colaboradores con talento y de larga trayectoria podrían encontrar nuevos caminos hacia el liderazgo en un momento de transición corporativa. Entonces, fue interesante porque creó y sentó un precedente que nació desde un conflicto. Miren qué bonito. Por eso es que la frase que dice que toda crisis engendra una posible oportunidad es cierta si uno es creativo en utilizar la crisis para cambiar paradigmas. Además, si a quienes promovían el conflicto no les importaba el éxito de Clendening y de Gunning, sería mucho más difícil para ellos sabotear un esfuerzo que claramente era positivo para la compañía. Entonces, cuando tras la redirección y la reciprocidad se aplica la racionalidad, lo más seguro es que tu adversario se ve empujado a reconsiderar la situación, pero esta vez desde un punto de vista racional, lógico, con un buen entendimiento, una buena comprensión de cuáles son las expectativas, cuáles son los beneficios de cambiar su conducta y que se dé cuenta que tiene a su alcance una valiosa oportunidad que podría perderse. Por eso se llama racionalidad, porque es casi ponerle los pros y los cons frente a esa persona y decirle, habría que ser demasiado estúpido para no darse cuenta que cambiar de actitud y hacer una alianza es ventajoso para ti, ni siquiera solo para mí, para ambos y para la empresa y para el trabajo del equipo. Entonces, por supuesto que Clendening y Gunning no salieron del restaurante convertidos en mejores amigos y en colaboradores absolutos, pero sí los dos aceptaron cederse el beneficio de la duda mutuamente. Y ya con eso el conflicto se alivia. Y durante las siguientes semanas, esta nueva mentalidad les permitió trabajar como aliados, un proceso que fueron desarrollando porque la confianza no se adquiere de la noche a la mañana, y más cuando hubo resentimiento. Y en ese proceso ellos fueron compartiendo recursos en un ciclo de autorrefuerzo. Entonces, así, una rivalidad potencialmente debilitante se transformó en una relación de trabajo saludable y con el tiempo en una asociación muy sólida. Yo creo que este ejemplo nos sirve a todos y quizás alguno de ustedes está pudiendo encontrar un ejemplo donde pudo
convertir la fricción en colaboración o donde no lo logró. Yo creo que la clase nos invita a eso.